Buenas noches, Jorge. ¿Estás allí? Sí, Ok. sí. Bueno, no se ha agregado ninguna otra persona, ningún estudiante, salvo tú, pero me imagino que van a hacerlo en diferido para poder estar al día con la asignatura de la unidad curricular oratoria electiva. ¿Qué carrera estás cursando, Jorge? Administración de empresas. Administración de empresas. Ok. Te saluda por acá la docente Marjorie Padrino Quintana. Estoy pues a cargo de esta unidad curricular en este trimestre en la modalidad virtual. Y bueno, nada, para comenzar a conocernos, me gustaría eh, saber cuáles son tus expectativas de este curso, de esta materia. Bueno, yo ingresé al aula el 15, este 15 que pasó, y no había ningún contenido. Recientemente fue que vi que usted publicó como que todas las asignaturas, el contenido, eh, pero no he tenido chance de ojearlos como los otros. Claro, claro, Pero no, no sé más o menos en qué consiste esta materia llamada oratoria. ¿por qué Me llama la trimestre atención. vas? Bueno, yo estoy por equivalencia, pero estoy viendo materias del onceavo semestre. Mm. Ah, ok. Perfecto. Bueno, Jorge, hemos colgado la asignatura, el plan de evaluación, el listado, el 14 de septiembre. Sucede que hubo un pequeño inconveniente, una incidencia allí en el sistema. Me imagino que son los bajones de luz que hizo que se bloqueara esa información, pero estaba colgada. Ya en el día de hoy el sistema se encargó de hacerlo. Sí, Bien. sí. Te invito, bueno, finalmente se está grabando esto para que los otros compañeros también lo puedan revisar. La materia oratoria tiene que ver con el tema de cómo nos expresamos, cómo hablamos, ¿no? Esta comprende 3 unidades. Allí en el aula virtual puedes encontrar todo el contenido. Está las actividades síncronas, están colgadas también las sumativas. De igual forma, la primera evaluación va a ser un ensayo argumentativo de manera escrita. Usted va a argumentar el por qué la oratoria, especialmente la elocuencia, es necesaria en este mundo de hoy, en la actualidad. La segunda asignatura, de acuerdo al plan de evaluación, la tenemos por acá. La segunda estrategia para evaluar es una exposición. La van a hacer a través de el video, no más de 5 minutos. Allí usted va a hacer uso de la elocuencia, hacer uso de la oratoria y, por supuesto, de la materia prima que tenemos todos los seres humanos, el instrumento que nos permite comunicarnos, como lo es la voz. La sumativa número 3, Jorge, tiene que ver con un discurso escrito, a libre elección del estudiante. Va a hacer todas estas evaluaciones realizadas con el método de la rúbrica. Allí ustedes van a encontrar algunos requisitos para poder llevar a cabo dichas evaluaciones y la sumativa número 4, que también tiene que ver con la competencia de aprendizaje que el estudiante vaya a desarrollar allí habilidades y destrezas para diseñar y estructurar discursos orales. Ya habíamos dicho que la sumativa número 3 tiene que ver con un discurso escrito y ya la sumativa número 4 tendría que entonces ser la exposición de ese discurso haciendo uso de material de apoyo, de material gráfico, material visual que permita llegar de manera más eficaz esa comunicación. De momento yo voy a apagar la, la cámara, pero sigo aquí. Si tienes hasta este instante alguna pregunta, estoy para escuchar. Vale, no, estoy leyendo las instrucciones del examen número uno. Ok. ¿Me escuchas? Sí. Antes de conversar de qué es propiamente la oratoria, y voy a conversar contigo mientras comparto un material que quisiéramos que ustedes también lo tengan allí a la mano. Déjame mientras tanto conversarte que, bueno,
Antes que otra cosa, debemos saber que la oratoria es la correcta pronunciación de las palabras. Es así como la ortografía es la correcta escritura de las palabras con sus respectivos acentos, con sus signos de puntuación. La palabra también tiene una correcta pronunciación y esa es la oratoria, articulación, pronunciación y dicción. Para que nosotros consigamos un trabajo excelente, para convencer a un cliente, para conversar de manera eficaz con nuestros profesores o con nuestros compañeros, es necesario, en fin de cuentas, la voz, porque esta viene a ser un factor decisivo en nuestra comunicación. Pero, Jorge, ¿cómo crees tú que podemos hacer buen uso de la voz? Bueno, entrenándola, ¿no? Practicando. Así es, tú lo has dicho todo, entrenando, practicando. La voz es tu instrumento natural y muchas veces no hacemos buen uso de ello sencillamente porque no la entrenamos. Básicamente la voz es el vehículo de transmisión de todo mensaje que nosotros podamos comunicar. La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día. De hecho, ustedes cuando van a presentar sus trabajos de grado, tesis, deben hacer buen uso de la oratoria. Y la voz, a propósito de que es nuestra materia prima, tiene cualidades o cuatro características. La primera es la intensidad, el tono, el timbre y el ritmo. La intensidad es el volumen de nuestra voz y esta depende de nuestra respiración. A mejor respiración, mejor proyección de voz. El tono es ese subir y bajar, ese estado de ánimo que demuestra nuestra voz y forma parte de nuestra personalidad. La voz delata nuestra personalidad y delata nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una intensidad enérgica, claro que no quiere decir que es gritar, podemos ser creíbles, podemos generar confianza y de eso se encarga la oratoria y el entrenamiento que tengamos en ella para que nuestro mensaje resulte atractivo, resulte creíble y por supuesto consistente. El timbre es tu huella digital, es tu voz, no la tiene otra persona. Y por supuesto decíamos el ritmo o la duración. Lo más importante se dice con pausa y lo menos importante se dice más rápido. Es parte también de ese entrenamiento que poco a poco vamos a ir cultivando si seguimos, como dijiste tú al comienzo, entrenando nuestra oratoria. Permíteme acá, me gustaría preguntarte si tienes alguna inquietud. No, bastante claro su explicación. Ya, Jorge, te estoy debiendo la pantalla a compartir porque no la tengo. Ajá, ya la encontré. Ya te voy a compartir la presentación. Vamos a ver. ¿La puedes notar? ¿La puedes ver en este momento? No. No. Vamos a ver ahora. ¿La puedes ver? Sí, ahora sí. Perfecto. Allí dice el alma de la oratoria, la voz como instrumento. Es lo que te acababa de decir. La materia prima para una buena oratoria tiene que ser la voz. La voz proviene del aire. Si no hay aire, no hay voz. Sí, puedes hacer hasta el intento. Nuestro trabajo o nuestro encuentro de hoy, vamos a referir el proceso integral de la comunicación humana. Nosotros nacimos y todos sabemos comunicar, pero la pregunta es, ¿sabemos comunicar efectivamente? Jorge, ¿alguna vez has escuchado alguna voz o alguna persona que te habla y tú notas algo diferente? No solamente el mensaje que te da, sino el cómo te da ese mensaje.
la tonalidad. Sí, sí, creo que a diario, con todas las personas con las que uno trata, no se da cuenta eh, desde las intenciones hasta Así es. el mensaje que quiere transmitir. Así es, porque la voz es clave, como estábamos diciendo hace un instante. La comunicación humana, ¿recuerdas algunos elementos de la comunicación humana que siempre hemos visto a lo largo de nuestra formación, tú como estudiante? Sí, este el mensaje, Ujú. Sí. la, la voz, el código, el contexto, Ujú. Así es. son parte de la comunicación. Así es. Tenemos entonces los elementos básicos de la comunicación, como el mensaje, el contexto, el receptor, el emisor, el entorno, y si vamos a un poquito más allá, las barreras de comunicación. Por ejemplo, si tú y yo nos estamos comunicando en este momento y hay mucho ruido externo, hay algunas barreras de comunicación, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, entonces nada, el proceso integral de comunicación humano, yo creo que es un don con el que nacemos. Es interesante tener en cuenta ese proceso integral de la comunicación para que sea tanto efectiva como eficaz. La voz y sus componentes, ya referimos a algunos hace algunos instantes. La oratoria y la apariencia externa. La oratoria y la apariencia externa, Jorge, ¿crees que tiene o guarda relación? Eh, sí y no al mismo tiempo. Creo que supongo que depende del ámbito, ¿no? Porque no necesariamente tiene que estar observando, ¿no? al narrador, pero las veces que aplica sí, sí es importante la apariencia. Y a las oportunidades que aplica, claro está. Si solamente es el elemento sonoro, obvio que no es tan necesario, pero si es ante un público, o sea, si es ante una audiencia, es necesario que tengamos coherencia entre la voz y nuestra apariencia, porque la imagen del orador conecta su voz con su imagen. Por ejemplo, nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje verbal, nuestra apariencia, todo hace una sinergia. Un orador con una voz poderosa, pero con una postura quizás encorvada, eh, envía un mensaje quizás con poco sentido o muy confuso. La oratoria eficaz es esa que crea una sinergia, una sintonía donde todos esos elementos trabajan en armonía. Todos esos elementos es apariencia, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, los gestos, los microgestos. En fin, la voz es un instrumento, la imagen que la complementa y nuestro autodominio o personalidad es la clave de todo. A veces nos preocupamos solamente por el mensaje y no nos preocupa la postura, pero la postura juega un papel muy importante. De hecho, hay estudios de la Universidad de Harvard sobre comunicación y tantas otras universidades que muestran un porcentaje bastante interesante. Yo te invito a que siempre consultes artículos como de René Jagoseski, el de Dale Carnegie, que son referentes en la oratoria. El proceso integral de la comunicación, ya lo revisamos, vimos acá, si muevo acá un poquito, los componentes de la voz, tono, ritmo, timbre, intensidad. No podemos ser monótonos, por ello es importante que tengamos ritmo al momento de comunicar. La oratoria y la apariencia personal lo pasamos brevemente. Y bueno, para cerrar esta presentación, quisiera compartir esta frase. Tu voz es tu huella digital sonora. Conviértela en tu mayor fortaleza. Jorge, ¿tú has sentido miedo al hablar en público? Sí, sí, hasta no solamente en público, hasta enfrente de una cámara. Al frente de una cámara. A mí también me da pánico estar al frente de una cámara. Todos lo hemos sentido en muchas ocasiones,
pero como tú acabas de mencionar, con entrenamiento se mejora. ¿Cuál crees tú que puede ser tu mayor reto en oratoria como estudiante universitario? Bueno, pronunciar bien las palabras, las muletillas, y bueno, Ujú. la fluidez. La fluidez, las muletillas. ¿Se te ponen las manos frías al conversar en público? Bueno, yo realmente no he estado en esa situación nunca. Ok. Y cuando le corresponde realizar la defensa de su trabajo de grado, Jorge, Bueno, hay las veces que he estado en esa situación han sido que sí, cuatro personas nada más. claro, claro. Sí. ¿Se te han olvidado algunas ideas al momento de exponer en el salón de clases? No, Sí. realmente Bueno, busco entonces, ajá. aprender mucho de memoria. Ah, ok. Memoria es una de las buenas técnicas de la oratoria. Eh, para vencer el miedo escénico también hay algunas técnicas que lo vamos a ir compartiendo a lo largo de las siguientes actividades síncronas. Nos quedan 3 síncronas más. Ustedes tienen allí en el foro de anuncios, en el bloque general de la interfaz de usuario del aula virtual. Allí les aparece las siguientes actividades síncronas. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas al respecto, pues no dudes en hacerla llegar por el foro de dudas en la zona de estudiantes. Ustedes pueden hacernos llegar también alguna inquietud, alguna pregunta. Jorge, Y ajá, en la actividad sumativa 1 usted menciona que utilicemos tres referencias bibliográficas. ¿Qué me recomienda? O simplemente lo que me salga en internet. bueno, ustedes pueden, sí, justamente lo que aparezca en las primeras opciones que les aparezcan, van a delimitar el tema, van a encontrarse pues con lo que más le resulte más lógico para lo que ustedes están buscando. Y bueno, hay bastante, muchísima literatura en cuanto a oratoria. Allí tenemos, no sé si, déjame ver acá, antes de terminar nuestro encuentro de hoy, para compartir nuevamente estas láminas que tengo acá, porque hacia el online no les puedo decir que les voy a entregar la, el material, ¿no? Pero acá, déjame ver que tengo otra vez aquí. Mientras tanto, si tienes alguna pregunta, No, seguro. no. Vale. Eh, con relación, cuando usted dice que seleccionemos un tema Ujú. para plasmar, ¿no? La importancia de la oratoria, bueno, ¿qué recomendación o qué ejemplo podemos utilizar? ¿Me Que, repites la pregunta que no escuché? en la parte número 1 de selección del tema, para plantear la importancia de la oratoria, Ajá. ¿qué ejemplo o qué recomendación usted propone, ¿no? Porque realmente yo estoy en blanco en este aspecto. Sí, el tema con el que tú te sientas más cómodo, ¿sabes, Jorge? Porque yo te puedo decir, mira, quisiera que desarrolles el tema sobre la psicología del color, pero si tu carrera, tu formación va en administración o te apasionan los números, entonces tú tomas un tema en el cual te sientas más cómodo. La oratoria va de eso, de que decía William Shakespeare, una frase muy, si se quiere, muy decisiva, ¿no? Muy precisa. La mejor improvisación es aquella que se practica. ¿Qué quiere decir Shakespeare o qué quería decir este dramaturgo inglés con esto? Él quería decir que nosotros ya debemos conocer el tema. Es mentira o nos han engañado si alguien sale de primera a decir un tema. Si quieres, puedes hacerlo como prueba. Eh, Jorge, haz un discurso sobre
no sé, la naturaleza de las plantas y te agarro de insofacto y te pongo el micrófono. Te va a costar desarrollarlo. Si yo te Ujú. digo a ti, Jorge, habla acerca de un estado o un análisis contable, y me imagino que tú sí lo vas a saber decir, porque esa es tu área de administración, tú manejas, lees esas, sí, esos números en cualquier empresa, en cualquier entidad, te sientes más cómodo y allí puedes hacer una muy buena oratoria. Ok, Bueno, por acá nos ha llegado la luz, gracias a Dios. Y bueno, no sé si tendrás alguna otra pregunta, alguna inquietud. Recuerde a Jorge que ustedes deben sentirse cómodos, ¿ok? La oratoria no va de obligarte a hablar sobre un tema, sino que tú te sientas cómodo hablando de dicho tema. vale. Hay una evaluación que les está pidiendo, por ejemplo, que hagan uso de la presentación ante un público. Muchos estudiantes nos han preguntado, pero ¿cómo hacemos presentación de público si los podemos estar grabando en nuestra oficina o en la casa y no tenemos un público al cual llegar? Ustedes van a hacer el discurso simulando que tienen un público, van a dirigir la mirada hacia un lado, hacia otro, con cierta tranquilidad y demostrando que hacen buen uso del escenario. Si me hago explicar, Sí, ok, en este instante estás viendo la pantalla. sí. Allí encontramos otra presentación rápidamente y me gustaría que llevemos acá y me gustaría que fueses tú el que lo leyeras, por favor, Jorge. Vale, Oratoria. oratoria. El objetivo es guiarnos en este fascinante viaje para convertirnos en comunicadores más efectivos y convincentes. Hoy vamos a sentar las bases de nuestro curso, definiendo y diferenciando los conceptos clave que nos acompañarán a lo largo de las próximas semanas. Ok. Nos pregunta acá qué es oratoria. Si puedes, por favor, compartirlo porque quiero escucharte, pues. Ok. La oratoria es el arte de hablar en público de forma elocuente y persuasiva. Va más allá de simplemente transmitir información, buscar, mover, convencer, conmover o entretener a un auditorio. Es una habilidad que se desarrolla con la práctica y el estudio y es fundamental en cualquier campo, desde los negocios hasta la política y la docencia. Así es. Como decíamos al comienzo, para convencer a un cliente, para conseguir el empleo más maravilloso que queremos y que deseamos, la oratoria va a ser siempre importante. La oratoria es compuesta de tres elementos importantísimos, supremos. Ni uno es mayor que otro y ninguno es más importante o menos importante que otro. En oratoria tan es importante el orador como el mensaje, como lo es tan importante el público. Si uno de estos falla o no está, no podemos decir que es oratoria. ¿Recordamos cuáles son esos tres elementos, Jorge? Sí, lo, los leo. Ajá, Los tres elementos serían el público, el orador y el mensaje. había sabido esto antes, ¿verdad? No. Bueno, sí. Entonces, a partir de este curso de oratoria, de este trimestre de oratoria, ya lo sabes, la oratoria son un conjunto de tres elementos. Mensaje, que es lo que tú vas a decir, orador, que eres tú el que estás hablando, y el público, que es aquel que te va a escuchar. Eso siempre va a ser oratoria. Si falta uno de esos, no hay orador. No hay orador sin público y no hay público sin orador. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, como te decía hace un instante, oratoria. Oratoria es una habilidad y tú mismo lo señalabas. Te va a llevar a ser buen orador el hecho de qué? De entrenar. Es la habilidad de hablar en público con el fin de persuadir o conmover. Ahora, ortología. ¿Habías escuchado este término, Jorge? No. Bien. La ortología, si quieres lo lees, por favor. La ortología se refiere al estudio de la correcta pronunciación,
y dicción de las palabras. Se enfoca en cómo se deben emitir los sonidos para que el mensaje sea claro y comprensible. Exacto. Y oralidad, oralidad nos dice allí que es la capacidad o el hecho de comunicar verbalmente, es el acto de hablar, sin importar si se hace de forma correcta o elocuente. Es lo que estábamos diciendo hace un instante. Todos los seres humanos que tenemos el don del habla, tenemos oralidad, podemos hablar, pero hablar con efectividad es lo que también llamamos oratoria. Público y audiencia, hay una diferencia entre un término y el otro. ¿Por qué crees tú que hay una diferencia entre público y audiencia? Supongo que el público es como que lo que nos rodea y la audiencia es como lo que nos está escuchando, algo así. Sí, exactamente. El público es un segmento y la audiencia es un mayor alcance. Por acá, más adelante, estamos en un tiempo de la era digital y por supuesto que la oratoria digital es importante en esta realidad. La oratoria tradicional es el dominio de la escena en físico, el contacto visual directo con esa audiencia que está en ese escenario. Y la oratoria digital es, por su parte, vamos a ver qué nos dice acá, es el conjunto de habilidades y técnicas necesarias para comunicar de manera efectiva, persuasiva y elocuente, pero a través de medios digitales. Como habilidad al fin, tanto la oratoria en físico como la oratoria digital requiere, vuelvo otra vez a decir, entrenamiento. Nos quedan 10 minutos de este encuentro. Allí te comparto en este momento la retórica aristotélica o la oratoria aristotélica. Aristóteles, uno de los hombres, de los filósofos más famosos antes de Cristo y todavía en estos tiempos ha sido reconocido por su elocuencia. Él tenía tres elementos para que haya un buen mensaje en la oratoria: la ethos o la ética, la pathos o es la patología o lo que llamamos emoción, y logos, que es la lógica y el argumento. Él señala que con estos tres elementos se puede decir que es una comunicación eficaz y así ha sido a lo largo del tiempo. Y por supuesto que no es que vamos a seguir hablando como Aristóteles, largos y tendidos discursos, sino que a la actualidad, con los principios de la oratoria, de una buena comunicación, podemos alcanzar grandes masas con nuestro mensaje. Señalamos que esta es la estadística que te hablé hace un instante, Jorge. La palabra tiene un 7% de componente en nuestra comunicación, lo que señalamos, o la voz, un 38%, y el componente no verbal, un 55%. Entonces, la oratoria no solamente se trata de hablar, sino de hablar bien. Me gustaría que finalices tú con esta lámina, le puedas hacer lectura, por favor. Conclusión. El viaje para convertirse en oradores elocuentes y efectivos acaba de comenzar. No se trata solamente de hablar bien, sino de pensar con claridad, de sentir con empatía y de comunicar con propósito. Así es, de eso se trata la oratoria, y la oratoria no es simplemente un curso que hacemos y ya nos podemos sentir como comunicadores, oradores de éxito. No creo que se dé así por fórmulas mágicas, sino que es tal cual como tú lo señalaste al comienzo. Tú señalabas que era con entrenamiento. Jorge, así hemos llegado al final de este encuentro. No sé si tienes alguna otra inquietud, alguna pregunta que hacer. No, Bien, entonces nada, te deseo todo el éxito del mundo. Está pendiente allí en el aula virtual. Cualquier pregunta nos escribes al directo a través de la plataforma y estamos para servirte. ok, gracias, feliz noche. Gracias a ti por estar. Salud.